El Señor ha puesto en mi corazón esta semana, llevo 2 semanas con ello, pero ha puesto esta semana más fuertemente una palabra que es acerca de la autoridad recuperada del creyente. Antes de empezar, quería haceros una pregunta. Igual termino leyéndolo más que compartiéndolo para no salirme del guión y no tardar mucho. Quería hacer una pregunta y a ver si podemos ser sinceros. Sería importante. ¿De cuántos hemos peleado las circunstancias adversas en nuestras vidas? ¿Y cuántos nos hemos amoldado a ellas, pensando que Dios me ama? Y si me ha sucedido esto, pues bueno, lo soportaré y lo aceptaré. ¿Cuántos han peleado las circunstancias, las batallas? ¿Y cuántos se han amoldado? Que nuestra vida se amolde a las circunstancias que nos ocurren, en lugar de hacer aquello para lo cual fuimos creados, terminamos pasando por esta vida sin pena y sin gloria. Mira, tú tienes, desde que estás en Cristo, una nueva vida en Él. Y como hablamos al principio, nosotros hemos sido llamados a traer liberación a la gente, traerles sanidad y traerles la palabra de Dios para que se salven. Pero muchas veces terminamos cediendo porque las circunstancias de nuestra vida nos van tocando, nos van minando y nos van quitando un poco de fe, un poco de esperanza. Había un chiste que contaban hace mucho de un señor que tenía una boda y encargó hacer un traje. Y fue y tomaron las medidas. Y cuando fue a recogerlo una semana después, llegó y se probó el traje y resulta que una manga le quedaba así de corta. Y la pierna le quedaba por aquí, de una. Y le dijo al sastre, pero vamos a ver, ¿tú crees que yo puedo salir con esto así a la calle? Dice, no, no, eso tiene arreglo. Mira, subes así un poquito el brazo y ya te cae la manga así, ¿vale? Y la pierna igual, mira, haz así. Y te pones así. ¿Ves? Está solucionado. En total que el tío se puso el traje y se fue a la calle. ¿Vale? E iba por la calle así. Y la gente que le ve de frente dice, fíjate, el pobre hombre lo mal que está y lo bien que le queda el traje. Hace gracia. Pero esto es lo que ocurre cuando dejamos que Satanás tome control, nos ataque, nos dañe y nosotros en vez de reaccionar con lo que nos toca reaccionar, empecemos a moldarnos a los golpes que da Satanás y empecemos a ir así, con tal de aguantar el tipo. Es necesario que sepamos que tenemos un propósito y que cuando vienen situaciones malas, adversas, de enfermedad, de derrota, de pobreza, de depresión o cualquier situación que parece que no tiene salida, no es otro que Satanás queriendo derribarte, que lo sepas. No es otro que Satanás que viene a tu vida para ir robándote un poquito a poco ese gozo que tienes de cuando te convertiste y según va avanzando la vida y dándote leñazos a un lado y a otro para que tú termines perdiendo la visión y la esperanza que tenías en las cosas de tu Dios. Esas cosas por las cuales decía, Señor, te seguiré, miro en tu palabra y hay tantas cosas buenas y yo quiero exactamente lo mismo. Y te quedas muchas veces tirado, caminando así, para que parezca que seguimos siendo cristianos, pero por dentro estamos tocados. Fuimos creados para unas obras que Dios puso de antemano. La palabra de Dios dice que Él vino a deshacer las obras del diablo. Lo podemos leer, y está bien que lo leas, en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 8, así veis que no me lo invento yo, dice, el que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios,
para que destruyera las obras del diablo. Pero para esto, necesitamos tener autoridad. Esto es una muestra de lo que Dios quería para el hombre, que el hombre tuviese autoridad para hacer frente a todas las malas obras que el diablo quiere traer a nuestras vidas. Autoridad. Mirad, en Génesis 1:26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre la tierra, sobre todo reptil, sobre todo. Dios quería que el hombre ejerciese autoridad, dominio sobre todo. Lo que él dijese, eso se hace. Eso es lo que quería Dios para el hombre. Eso es lo que Dios tenía pensado para el hombre. Así creó a Adán y así lo hizo. Dominio para gobernar. Otra palabra, eso es tener autoridad para gobernar. Pues bien, cuando Dios creó a Adán, le dio autoridad sobre todo. El sueño de Dios es que fuéramos amos de todas las cosas. Dios puso a Adán en el huerto y le dejó que fuese amo de todo, de los animales, de absolutamente todo lo que había. El sueño de Dios es que nosotros fuéramos amos de todas las cosas. Nunca nos hizo para ser esclavos, para vivir enfermos, en pobreza, en pecado, derrotados. Nos hizo para ser dueños de todas las cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que Adán y Eva perdieron esa autoridad. Génesis 3. Génesis 3, del 1 al 4. Dice: pero la serpiente era astuta más que toda bestia del campo, que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: porque el Señor ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y dijo la mujer a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho el Señor, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Y la mujer dijo: bueno, pues si no voy a morir, no hay nada como que me digan que no puedo hacerlo para querer hacerlo. Y comió. Por cierto, siempre se le echa la culpa a la mujer, pero que sepáis que si seguís leyendo, Adán estaba con ella. Estaba ahí, y Adán también consintió. Los dos fueron los que se fueron engañados, no la mujer. Adán también fue engañado. Y tenían autoridad, porque Dios se la había dado. Podían abiertamente haberle dicho, no. Ha dicho Dios que no, y es que no. Pero las engañó diciendo, no os preocupéis que no moriréis. Y tomaron de eso. ¿Qué quiere decir el versículo, no muráis? Porque ellos realmente, cuando tomaron la fruta, no murieron. Perdón, ¿qué quiere decir? Que si tomáis del fruto, moriréis. Porque ellos realmente no murieron. Lo que Dios les quería decir es que si comían de ese árbol, morirían en sus espíritus. Dejarían de tener esa relación que por medio de él tenían autoridad sobre todas las cosas. Y al no obedecer a Dios y obedecer al diablo, le dieron esa autoridad al diablo. El diablo era dueño de todas las cosas aquí abajo. Se lo dieron a Satanás al dejarse engañar. Desde entonces Satanás ha tenido dominio sobre el hombre. Satanás buscaba ese poder que Dios le envió. Satanás buscaba ese poder. Dios le envió a la tierra a Satanás, lo echó del cielo a la tierra. Si vemos en Apocalipsis, del 7 al 9, allí nos explica Juan qué sucedió. Si queréis lo leemos un poco. Apocalipsis 12,
Estalló una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles para luchar contra el dragón, y el dragón y sus ángeles. Pero no prevaleció, ni fue hallado ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo, Satanás. Fueron arrojados a la tierra, Satanás y sus ángeles. Y desde que fueron arrojados Satanás y sus ángeles a la tierra, Satanás buscó tener dominio y quitó el dominio engañando a Adán y a Eva, que eran los que tenían el dominio. En ese momento la tierra estaba bajo el dominio del maligno. De hecho, si buscamos en Mateo 4:8, lo voy buscando y lo voy leyendo yo rápido, dice, cuando es la tentación de Jesús en el desierto, dice, nuevamente lo lleva el diablo, esta vez a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos y la gloria de ellos, y le dice, todo esto te daré si postrado me adoraras. Y Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Pero no le dice, eso es mentira, esta tierra no es tuya, esos reinos no son tuyos. No, no se lo dice. Sí que son de él. En otras partes dice Pablo también que Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos a Satanás aquí, con todos sus secuaces, con todos sus demonios, intentando hacer todo el mal posible a la humanidad y quitar al hombre y borrarlo de la tierra, porque el hombre ha sido creación de Dios. Nos encontramos al hombre sin autoridad y a Satanás haciendo lo que le da la gana. Menuda situación tenemos. Menuda situación. No quiero perderme. La palabra de Dios dice en Efesios 6, 12, 13, que no tenemos lucha contra carne y sangre. Voy a leer este versículo porque el otro día intentaba decirlo y me liaba un poco y no quiero. Efesios 6, 12 a 13 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades y contra los gobernantes del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí está hablando que no estamos peleando contra gente que viene contra ti, sino gente que está gobernada por los espíritus de este mundo, por los demonios, porque no tienen a Dios. Y estos son con los que peleamos. No peleamos contra carne y sangre, sino contra las huestes de las tinieblas. Con lo cual deja bien claro que tenemos una batalla. El poder de las tinieblas, el príncipe del poder del aire. Millones de demonios han invadido la tierra y su fin es destruir, enfermar y hacer todo lo que pueda contra el hombre. Por eso en Juan 10, versículo 10, dice que el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Ha venido a destruir por completo al hombre. Pero damos gracias a Dios por su palabra, porque cuando entendemos nuestra autoridad en Él, ya no tenemos que dejarnos pisotear por el diablo. Ya no estamos a merced del diablo. Tenemos que entender que uno de los propósitos por los que Jesús vino al mundo fue para recuperar esa autoridad que habíamos perdido. Vino a recuperar esa autoridad que habíamos perdido. Cuando Jesús murió, cargó con nuestros pecados y nuestras enfermedades, pero hizo algo más. Si hubiese solamente hecho eso, ya habría sido magnífico. Cargar con nuestros pecados y nuestras enfermedades. No tener ya nada que nos interrumpa nuestra relación con el Padre y poder irnos con Él un día y no tener ninguna dolencia, ninguna enfermedad. Eso sería maravilloso. Pero Él hizo algo más. Él vino a restaurar de nuevo la autoridad de los hombres que creen en Él. No vino a recuperar su autoridad, sino la nuestra. Él nunca dejó de tener autoridad. El hecho de que Adán y Eva la perdieran y la tierra se llenase de Satanás y sus secuaces y hacer todo, eso no significa que Dios dejase de tener autoridad. Él seguía teniéndola y Jesús la tenía. Por eso, por ejemplo, en Lucas 4:36, un ejemplo nada más, hay varios, 4:36, dice,
Y sobrevino un gran asombro sobre todos, y conversaban entre sí diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Él seguía teniendo autoridad, él no había perdido la autoridad, él vino a recuperar la autoridad que el hombre había dejado de tener, con la cual ya no se podía enfrentar a Satanás, que es el que la tenía. Dios nunca perdió su poder. ¿Qué es lo que perdió Dios? Dios perdió el canal para su autoridad. Dios necesita hombres y mujeres que crean en Él y que puedan encauzar su autoridad y obrar por Él aquí en la tierra. Dios necesita a personas, a mujeres y hombres que crean en Él para encauzar esa autoridad y poder obrar las obras que Él hizo aquí en la tierra. Pero no lo teníamos. La redención no es solo para salvar a los hombres y mujeres, sino para poder tener nuevos canales de poder para que Dios ejerza su autoridad en la tierra. Dios quiere ponerme en un lugar de autoridad. Dios quiere ponerte en un lugar de autoridad. Cuando Jesús fue a la tumba, y resucitó, Jesús salió de allí y se fue a buscar a Satanás. Jesús se levantó y fue a buscar a Satanás. ¿Dónde estaba Satanás? No sé dónde estaba Satanás, pero Jesús fue a buscar a Satanás. Dice la palabra que el Señor bajó a lo más profundo de la tierra a buscarle allí. Y fue al trono de Satanás y puso su pie sobre su cabeza y le quitó la corona y salió de allí victorioso sobre el diablo y sus demonios. En Apocalipsis 1, el versículo 17, está diciendo a Juan, dice: cuando lo vi caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, porque yo soy el primero y el postrero, y el que vive, aunque estuve muerto, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos. Y dice más, y dice: y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Ya no lo tiene Satanás, ya no tiene autoridad. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Salió de allí victorioso, le pisó la cabeza, le quitó la corona y subió y lo exhibió públicamente la victoria que había tenido sobre ellos. Y ahora él había recuperado la autoridad que Satanás nos había quitado. Jesús resucitó y venció al diablo por nosotros y restauró la autoridad. Jesús dijo en Juan 14, vamos a leerlo. Juan 14, 12 y 13. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores porque yo voy al Padre. ¿Qué estaba diciendo? Yo voy a hacer una obra y voy a quitar la autoridad que Satanás tiene y os lo voy a dar a vosotros. Y medio de esta autoridad vosotros vais a hacer las obras que yo he hecho, y aún mayores, y aún mayores. Les estaba hablando en futuro, ya sabiendo lo que iba a hacer, dándonos eso para que nosotros pudiéramos hacerlo. Nos estaba mostrando lo que podíamos hacer, una vez recuperado esa autoridad. Mira, esto igual hasta te puede sentar mal. Y tú puedes llorar, gemir, orar. Puedes llorar hasta quedarte sin lágrimas, y puedes orar hasta quedarte sin palabras, hasta quedarte dormido, hasta que entiendas que Dios no puede hacer ciertas cosas por nosotros, que las tenemos que hacer nosotros mismos, porque para eso Él recuperó la autoridad para nosotros. Tú dices: Dios, ayúdame con este problema, quítame al diablo de encima, mira lo que me está haciendo. Mira cómo se está metiendo en mi casa, mira el daño que está haciendo, quítamelo de encima. Y Dios te dice: no, no lo voy a hacer. Lo que necesitas, yo ya lo hice hace tiempo. Ya lo hice por ti. Y te di mi autoridad. Usa esa autoridad que tienes.
Reprende a Satanás en mi nombre. Échalo de tu casa. Mira, de verdad, es que no podemos dejar que Satanás nos siga llevando así. No podemos dejar que nos siga llevando así. No puedes dejar que entre en tu casa y no hagas nada, y la familia se pierda, o tú pierdas un buen trabajo, o venga una enfermedad. No podemos dejar que el enemigo entre por nuestras casas y nosotros no hagamos frente teniendo la autoridad que tenemos. El diablo se encarga todos los días de hacernos borrar en la mente o de no sé cómo decirlo, de nublarnos la vista, de hacer nuestro entendimiento, de hacernos pensar que no tenemos nada, que eso no es verdad, que no, para que digas esas cosas no va a suceder nada de nada. Mira, yo te digo que si tú reprendes al demonio en el nombre de Jesús, los demonios se van. Porque no hay otro nombre dado en el cielo ni en la tierra abajo que el nombre de Jesús. Y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante de ese nombre. Y el demonio se enfrentó una vez con Jesús y no lo quiere volver a hacer. Él le venció, no tiene ninguna autoridad. Y esa autoridad nos la ha dado Jesús a ti y a mí, a los que hemos creído en Él, para poder hacer estas obras maravillosas. Pero tenemos que creerlo, tenemos que creerlo, tenemos que creerlo. No basta solamente con leerlo o pensar, sí, tal. No, tenemos que tomar posición y asimilarlo y entenderlo. De verdad, tenemos que entenderlo. Levántate. Levántate y toma posesión de ello. Y dile que se vaya en el nombre de Jesús. De verdad, dile que se vaya. El domingo pasado lo compartí. No quise entrar mucho en detalles, pero para los que no estuvisteis, estaba escuchando y entendiendo esta palabra, y había una cosa que el diablo estaba ahí, venga, y enredando, y venga, y tal. Y era una situación en la que encima estaba perdiendo dinero. Y venga y tal, digo, bueno, pero hay que hacerlo así. Bueno, yo pensaba, bueno, pero hay que hacerlo así. Es decir, me ponía el traje así y me ponía el traje así. Y yo decía, bueno, pero es que hay que hacerlo así, no hay más remedio. Y ya después de escuchar esto, dije, ¡basta ya, Satanás! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¿Qué haces enredando aquí? Esto no puede seguir así. Y encima quería ponernos otro problema añadido. Y dije, ya está bien, no tienes autoridad. La autoridad la tengo yo porque la he recibido de Cristo, después de su obra. La tengo yo, tú no puedes tenerla. Así que basta ya, en el nombre de Jesús, suelta. Y lo dejé ahí. Porque hay una cosa que tenemos que tener clara. Cuando uno cree que Dios te ha escuchado, descansa. Actúa como si ya lo tuviera. Cuando tú sabes que tienes una cosa que la tienes, no actúas buscando a ver si la consigues, porque la tienes. Cuando tú tienes una cosa que sabes que Dios te ha escuchado y que la tienes, ya no las buscas más. Duermes. Te relajas, estás tranquilo porque sabes que lo tienes, que Dios te ha oído. Y cuando cerré la tienda me fui a dar un paseo. Fui con Rebeca a dar una vuelta, tal, no sé qué. Y le dije, ¿has visto esto que estaba pasando? Y esto otro que ahora sale nuevo, ¿qué tal? Y dice Rebeca, sí, ya está solucionado. Digo, ¿cómo que está solucionado? Yo no sabía nada. Dice, sí, han llamado por teléfono y dicen que está solucionado, que no hay ningún problema, es que ya está todo listo. Y digo, ¿cuándo ha sido esto? Y me dice Rebeca, hace una hora. Hace una hora yo le dije a Satanás, basta. Y se solucionó. Pero tienes que tomar posición. No vale con, ¿sabes? Diciéndole vete y tú echando un paso para atrás. No, tú tienes que saber quién eres, a qué perteneces y qué es lo que tienes en él. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Y puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Tenemos autoridad en Cristo. Así que ahora no andes para atrás. Anda para adelante. Y reprende al diablo. Tenemos la victoria asegurada. Eso es una cosa que no tienen los que no creen en Dios. El diablo viene y les coge y les trandea y les lleva de aquí para allá. Bueno, así es la vida y no podemos hacer nada. Sí, pero los cristianos no. Los cristianos no. Los cristianos tienen la autoridad y tienen el poder de Dios. Y mira, te digo más. No solamente el poder, es más importante la autoridad.
Se lo comentaba a Rebeca, digo, mira, si tú ahora mismo ves a un policía que se pone en mitad de la calle y para los coches, él no tiene más poder que los coches. Los coches podían pasar por encima de él si quisieran. Él no puede pararlos, no tiene fuerza para ello. Pero él tiene autoridad. Y solo con levantar su mano, los coches se paran. Eso es exactamente lo que tenemos tú y yo en Cristo. Los demonios y el diablo pueden hacer lo que quieran en este mundo, pero cuando llegan a nuestra casa, hasta aquí. Hasta aquí. No puedes pasar. No puedes pasar. Yo tengo la autoridad y tú de aquí no te mueves. Venga, inténtalo. Ya verás las consecuencias que tienes. Cuando reprendemos a los demonios en el nombre de Jesús, los demonios se van. Se van. Dice Jesús que toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y a él no le podían sujetar. Y esa autoridad nos la da a nosotros. Me han sobrado 3 minutos. Esa es la palabra de Dios en esta mañana. No sabía cómo hacerlo, un poco mezclar. Rebeca me decía, no son los bautismos, podemos... Pues mira, a los que os vais a bautizar, esto es lo que os pertenece estando en Cristo Jesús. Tenéis autoridad para deshacer las obras del diablo. Él ya no tiene autoridad. Él puede venir, susurraros, meteros miedo, hacer lo que quiera, pero no puede hacer nada porque no tiene autoridad. La autoridad la tenemos nosotros. No te dejes intimidar, no te dejes llevar por las palabras del enemigo. Él no puede hacer absolutamente nada. Lo puede poner muy oscuro, pero como decía el salmista, aunque anden por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y Dios está conmigo y tengo la autoridad. Hazle frente. Señor, ayúdame, Señor, a mí. No. Satanás, sal de aquí, márchate, suelta, no te mereces estar aquí, fuera. Firme, firme, no te acobardes, firme, firme. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por esa poderosa obra que tú hiciste en la cruz, Señor. No solamente nos diste, te llevaste nuestros pecados, redimiste de ellos, sino que además devolviste a nosotros tu autoridad que podemos utilizar en esta mañana para reprender cualquier obra mala del maligno que siempre está buscando a quien devorar, pero nosotros podremos pararles en tu nombre. Señor, te pido que en esta mañana fortalezcas a esta iglesia para que tome posesión de esto, Señor, para que derribes esas fortalezas que a veces el enemigo quiere poner en nuestra mente que no son ciertas, y esta mañana las estamos derribando en tu nombre. Tenemos dominio, tenemos autoridad sobre cualquier obra que el enemigo quiera venir y podemos echarlo en tu nombre. Señor, te damos gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús.